Rhaegar Targaryen es un personaje que, a decir verdad, cuando vi la serie por primera vez no le tomé mucha importancia. Yo me vi la serie hasta la quinta temporada y de ahí inmediatamente después leí los libros, así que me sorprendí bastante cuando, esperando la sexta temporada, me di cuenta de la cantidad enorme de teorías que involucran a este personaje. Pero es en la sexta y séptima temporada donde el papel de Rhaegar Targaryen y de Lyanna Stark son de vital importancia para la trama, y saber quiénes fueron ya no será opcional, sino imprescindible para entender lo que sucederá. Comenzaré por el nacimiento de Rhaegar Targaryen. Era el reinado de Aegon V Targaryen, conocido como Aegon el Improbable, el cual creció en humildad, así que se podría decir que era un rey pero de pueblo. Lamentablemente su reinado se vio atacado por epidemias, tenía hijos rebeldes que le hacían quedar mal frente a otros nobles, y había rebeliones que trataban de eliminar la dinastía Targaryen, por lo que se obsesionó con la idea de volver a tener dragones. Pensaba que con ellos se solucionaría sus problemas, pero uno de los tantos intentos de eclosionar huevos de dragón terminó en la llamada tragedia de Refugio Estival, el cual fue un incendio que acabó con el castillo de Refugio Estival, muriendo allí el rey, su hijo y probablemente uno de los más grandes caballeros que existieron, Ser Duncan el Alto. En medio de la tragedia nació el bisnieto del rey Aegon V, llamado Rhaegar Targaryen. Esto sucedió en el año 259 después de la conquista de Aegon. Para que se hagan una idea, fue unos 23 años antes de la rebelión de Robert. Luego de la muerte de Aegon V, el hijo de este, llamado Jaehaerys II, le sucedió en el trono, trayendo paz, pero era muy enfermizo, por lo que murió en su tercer año de mandato, ascendiendo al trono el hijo de Jaehaerys llamado Aerys II Targaryen, quien era el padre de Rhaegar Targaryen. El rey Aerys en un futuro sería el famoso Rey Loco. En su niñez, el príncipe se notó más interesado en el estudio y la lectura que en jugar con otros niños, tanto así que las personas decían que su madre, la reina, debía haber comido algunos libros y velas cuando se encontraba embarazada. El comportamiento de Rhaegar alegró a los maestres, pero causó burlas entre los caballeros, quienes decían que de seguro era la reencarnación del rey Baelor el Santo, pero el comportamiento de Rhaegar no siempre sería así. Un día se presentó ante el maestre de armas, a quien le indicó que necesitaría una espada y una armadura. «Parece que debo ser un guerrero», dijo el príncipe Rhaegar. Nadie sabe qué fue lo que motivó el gran cambio en el príncipe. Algunos sospechan que encontró algo en sus libros. Tal parece que encontró la profecía del príncipe que fue prometido. El rey Aegon V Targaryen estaba obsesionado con esta profecía, ya que una bruja le dijo que de su descendencia nacería el elegido que salvaría al mundo de la nueva larga noche. Por eso casó a sus dos nietos Rhaella y Aerys, aun cuando antes estaba muy en contra de este tipo de matrimonios entre familia, pero lo hizo con el fin de asegurar la pureza de su línea de sangre, naciendo de este matrimonio el príncipe Rhaegar Targaryen. Esto hizo que Rhaegar creyera que él era el príncipe que fue prometido, sabiendo entonces que tiempos difíciles vendrían, por lo que empezó a prepararse para el papel que desempeñaría. Su talento con las armas fue muy grande. A los 17 años ya era caballero y logró vencer en torneos a figuras legendarias como lo era Ser Barristan Selmy, e incluso a la famosa Espada del Amanecer. No confundamos las cosas, venció a la Espada del Amanecer en un torneo, no en un combate. Ya vimos que en combate la Espada del Amanecer simplemente estaba a otro nivel. A pesar del gran talento en las armas, Rhaegar tenía incluso más talento con su arpa. Acostumbraba ir al Refugio Estival, acompañado únicamente con su arpa, y cuando regresaba traía canciones, de tal belleza que las mujeres lloraban al escucharlas. Rhaegar era consciente de la tragedia que envolvió su nacimiento, y la gran responsabilidad que le esperaba al ser el príncipe de la profecía. Estos pensamientos marcaron a Rhaegar de por vida, volviéndole alguien que tenía siempre un aura de tristeza. Como era de esperar, las mujeres del reino estaban enamoradas del cabello plateado, de su fama como caballero, de su talento con las canciones, de la corona que algún día tendría. Incluso Cersei Lannister se enamoró del príncipe, creyendo que algún día se casaría con él. Rhaegar era amado por el pueblo,
Cersei decía que el pueblo aclamaba el doble a Tywin Lannister que al rey Aerys II, pero esto solo era la mitad de lo que aclamaban a Rhaegar. Barristan Selmy, quien hasta entonces había servido a 3 reyes Targaryen, dijo que Rhaegar habría sido mejor que los 3 combinados. Entre los más cercanos a Rhaegar estaban Lord Jon Connington, quien más adelante sería de importancia en los libros. Su padre, el rey Aerys, para ese entonces ya tenía ciertos problemas. Poco a poco se iba convirtiendo en el rey loco. Hubo un acontecimiento llamado la Resistencia del Valle Oscuro, ocurrido en el año 277 después de la conquista. Un lord se negó a pagar impuestos. Para ese entonces Aerys y su mano del rey, Lord Tywin Lannister, estaban distanciados, por lo que Aerys decidió resolver el problema él solo, marchando con un pequeño ejército, pero fue capturado. La mano del rey, Lord Tywin, tuvo que marchar para rescatarlo. El Lord, en rebelión, amenazó con que al primer signo de ataque el rey moriría, pero Tywin dijo que si eso sucedía, tenían un mejor rey aquí, señalando entonces a Rhaegar. Finalmente, Ser Barristan Selmy, en una de sus más grandes hazañas, logró rescatar él solo al rey Aerys, culminando la pequeña rebelión. Al regresar a la capital, el rey Aerys solo empezó a desconfiar mucho más de Lord Tywin, sospechando que junto con Rhaegar confabulaban para matarlo, para que así Rhaegar ascienda al trono, y este se case con su hija Cersei. Como consecuencia, Aerys haría que su hijo se case con una dorniense, Elia Martell, hermana de Oberyn Martell. Luego de la boda, el príncipe, en lugar de vivir en la capital, decidió irse con su esposa hacia Rocadragón, la ancestral casa de los Targaryen. Esto no hizo más que enfurecer a Aerys, pues había una costumbre de que los príncipes que ascenderían al trono se fueran a vivir a Rocadragón, obteniendo el título de príncipes de Rocadragón. En la mente de Aerys esto solo confirmaba que su hijo le iba a traicionar. Pasó el tiempo y Rhaegar regresó a la capital para presentar a su primera hija, llamada Rhaenys. La madre de Rhaegar acogió a la bebé con cariño, mientras que Aerys rechazó a la bebé, pues según él, esta olía a dorniense. Para el reino no era una novedad la locura de Aerys, puesto que sus decretos cada vez eran más disparatados. Además, el nunca salir de la Fortaleza Roja no ayudaba a mejorar su imagen. Justo en ese entonces, un pequeño lord anunció un gran torneo en su castillo. Todos dudaban de que un lord de una casa pequeña pudiera hacer un torneo de la gran magnitud que se estaba anunciando, puesto que los premios de dicho torneo eran 3 veces más grandes que los del torneo de la capital organizados por el mismo Tywin Lannister en honor a los 10 años del reinado de Aerys, por lo que se pensó que había alguien en las sombras financiando dicho torneo. Dicha persona, según los rumores, no era otro que Rhaegar Targaryen, quien quería usar el torneo como excusa para juntar a los grandes lores de Poniente y tratar como tema principal de dicha junta la inminente locura de su padre. Esto hizo que el rey Aerys decida asistir al torneo, para así aumentar su popularidad entre el pueblo. El rey hacía mucho que no salía de su fortaleza, por lo que su presencia en el torneo atrajo incluso más personas de las que se había pensado. Lamentablemente para Aerys, esto no aumentó su popularidad, sino que muy por el contrario espantó al pueblo, puesto que Aerys tenía uñas amarillas muy largas, una barba larga y enredada, tenía greñas en el cabello. Todo esto solo confirmó la demencia de Aerys. Durante ese torneo, un joven Jaime Lannister fue nombrado caballero de la Guardia Real, siendo ovacionado por el público. El rey estaba satisfecho, pues en su locura pensó que el público le aplaudía a él. Aerys estaba contento, pues le quitó a Tywin Lannister su principal heredero, pero después tembló de miedo, pues se dio cuenta que tenía al hijo de Tywin Lannister siempre a su costado, y con una espada en su mano. Así que esa misma noche mandó a Jaime Lannister a que regrese a la capital, evitando así que participe en el torneo. Durante ese torneo hubo 2 acontecimientos importantes. El primero fue la aparición de un delgado caballero misterioso, de baja estatura, que tenía una armadura que no encajaba bien a su cuerpo, puesto que al parecer la armó con piezas de diversas armaduras, y en su escudo tenía un emblema de un arciano que sonreía. Dicho caballero defendió el honor de un lacustre, derrotando a 3 caballeros cuyos escuderos habían molestado al lacustre.
exigiendo un ejemplar castigo para los escuderos a fin de que los caballeros recuperen sus caballos y sus armaduras. Este acontecimiento no pasó desapercibido por los miembros de la corte. Incluso el rey pensó que el árbol sonriente en el escudo se estaba burlando de él, por lo que pensó que era Jaime Lannister, quien se disfrazó para poder participar en el torneo. Mandó entonces capturar a dicho caballero cuando se presente al siguiente día. Pero dicho caballero nunca más se presentó. Incluso el mismo príncipe Rhaegar salió en su búsqueda, pero solo encontró el escudo colgado en un árbol. Este caballero misterioso sería conocido entonces como el Caballero del Árbol Sonriente, y es este personaje quien le da el nombre a este canal. Hay diversas teorías sobre la identidad de este caballero, aunque la teoría más aceptada cuenta que dicho caballero era Lyanna Stark, la cual se sabía tenía costumbres poco femeninas, además de que tenía gran talento para montar a caballo. La teoría cuenta además que Rhaegar Targaryen sí había logrado encontrar a dicho caballero, descubriendo que era Lyanna Stark, enamorándose así de ella. Cierto o no, Rhaegar ganó ese torneo y coronó como reina del amor y de la belleza a Lyanna Stark, aun cuando supuestamente no se conocían, incluso pasando por encima de su esposa Elia Martell, la cual estaba presente. Y por si fuera poco, los hermanos de Lyanna estaban junto a ella. También estaba Robert Baratheon, el cual era el prometido de Lyanna. Mientras Aerys pensaba que con ese acto Rhaegar buscaba ganar el favor del norte, Brandon Stark, hermano de Ned Stark y de Lyanna Stark, tomó esto como una ofensa. Robert solo dijo que Rhaegar reconocía la belleza de su prometida, aunque por dentro empezó a guardar odio hacia el príncipe. Este acontecimiento sería el inicio del fin de la dinastía Targaryen. Ese mismo año, Rhaegar junto con media docena de amigos raptó a Lyanna Stark. Aunque la versión oficial es de que Rhaegar secuestró a Lyanna, lo más probable es que hayan huido juntos. Por lo menos en la serie es así. Cabe resaltar que todo esto ocurrió mientras Rhaegar estaba casado y tenía hijos, además de que Lyanna estaba comprometida, desencadenando así los acontecimientos de la rebelión de Robert. Rhaegar estuvo ausente por mucho tiempo mientras Poniente sangraba, estando con Lyanna en la llamada Torre de la Alegría. Solo al final, cuando su padre mandó a Gerold Hightower para que traiga a Rhaegar, fue que el príncipe regresó a la capital, dejando a la Espada del Amanecer, al Toro Blanco y al Murciélago Negro, 3 miembros de la Guardia Real, como custodios de la Torre de la Alegría. Rhaegar marchó entonces hacia el Tridente junto a otros 3 miembros de la Guardia Real, quedando únicamente Jaime Lannister para cuidar al rey Aerys. Elia Martell, esposa de Rhaegar, quedó como rehén en la capital, junto con los demás hijos de Rhaegar. En la batalla conocida como la Batalla del Tridente, si bien las fuerzas de Rhaegar eran superiores numéricamente, las de Robert estaban más experimentadas. En medio de la batalla, Robert y Rhaegar se encontraron. Hubo un legendario duelo, pero Rhaegar al final fue vencido por la ira de Robert, clavándole su maza en su pecho, esparciendo los rubíes de la armadura de Rhaegar en el agua. Luego de esto, un ejército Lannister saqueó la capital. La montaña que cabalga violó y asesinó a Elia Martell. Asesinó también al pequeño Aegon. Ser Amory Lodge asesinó a puñaladas a la pequeña Rhaenys, acabando así con los hijos de Rhaegar. Pero al parecer esto no es del todo cierto. Varys la Araña habría cambiado al pequeño Aegon con un bebé hijo de un campesino, salvando de la muerte al pequeño Aegon Targaryen, legítimo heredero al trono muy por encima de Daenerys o de Viserys. Aegon fue criado por Jon Connington, el cual era muy amigo de Rhaegar Targaryen. Aparte se dice de que hay otro hijo más de Rhaegar, el cual sería Jon Snow, siendo hijo de Rhaegar Targaryen junto con Lyanna Stark. Y hasta aquí la historia de Rhaegar. Cabe mencionar que Rhaegar aparece en algunas visiones de Daenerys y que uno de los dragones de Daenerys fue nombrado en honor a Rhaegar. Además que el hijo de Daenerys con Khal Drogo se llamó Rhaego, el cual es un nombre muy parecido a Rhaegar, hermano de Daenerys. Hay diferencias también entre el Rhaegar de los libros y el de la serie. En la serie Rhaegar se divorcia de Elia Martell para casarse con Lyanna Stark, cosa que en los libros no sucede. En la serie también ya se confirmó de que Jon es hijo de Rhaegar. En los libros esto no está confirmado, aunque todo apunta a que sí lo es.